Ya está. Bien, ya estamos grabando. Buenas tardes nuevamente a todos. Entonces vamos a continuar con nuestro avance. Después de haber visto estructura atómica, la parte de estequiometría básica en la que incluimos gases, vamos a ver la unidad número 3, que es el tema de soluciones o disoluciones también. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que se persigue acá? Pues es básicamente que al final de esta unidad cada uno de ustedes sea capaz de identificar el tipo de soluciones. Eso es un poco lo teórico. La parte práctica tiene que ver con el cálculo de las concentraciones en las diferentes unidades que se expresa para una solución, ¿no? La relación de soluto, solvente o relación soluto-solución total. Y también vamos a trabajar con el tema de solubilidad. Y lo que normalmente vamos a ver ahí es lo que se busca es ya sea calcular la solubilidad o la masa precipitado que se puede tener cuando se prepara una solución o se tiene una solución sobresaturada. ¿Ya? Entonces, sobre eso es lo que se busca al final. Entonces, un poco recordando, ¿no? El tema de soluciones, nosotros lo hemos visto, lo tocamos en cierta manera al inicio de clase. Recuerdan que nosotros agarramos y dijimos que la materia se podría clasificar en dos grandes áreas, ¿no? Dos grandes ramas, por decirlo así, o grupos. Una es la de sustancias puras, en la cual teníamos los elementos, como los metales, no metales, y los compuestos orgánicos, inorgánicos, ¿no es cierto? Por el otro lado decíamos que tenemos una mezcla. ¿Cuál es la diferencia entre una sustancia pura y una mezcla? Es que la sustancia pura está conformada por una sola clase de materia, ya sea una sola clase de elementos que conforman la materia o de compuestos, que son las moléculas, ¿no es cierto? Cuando nosotros agarramos y hacemos la unión de dos o más elementos, dos o más compuestos, un compuesto con un elemento, sin que se produzca una reacción química, sin que haya transformación de la composición en sí, de la estructura de la materia, el resultado es una mezcla. Ahora, esa mezcla la podríamos separar en dos grandes grupos, ¿no? El de la mezcla homogénea y el de la mezcla heterogénea, decíamos, ¿no? La mezcla homogénea son aquellos productos en el cual los componentes no se los observan, no se diferencian en propiedades como densidad o como el color o como la viscosidad, ¿no? Sino que es un solo sistema, no se diferencian los componentes. ¿No? Por ejemplo, cuando mezclamos el alcohol con el agua, decíamos, ¿no? Esa es una mezcla homogénea. En el caso de la mezcla heterogénea, pues se unen las sustancias, pero no forman en sí un solo sistema, ¿no? Más bien se diferencian claramente en dos, tres o más fases, se llama, ¿no? Las fases en las que se pueden encontrar. Ya. También se habla de mezclas coloidales, que son, o suspensiones que depende de la cantidad, del tamaño, sobre todo depende del tamaño de la partícula que ha sido disuelta en el seno del disolvente, ¿no? O del solvente que tendríamos. Ya eso lo vamos a ver enseguida. Bien, entonces empezaríamos con el tema de ver qué representan las soluciones en sí, ¿no? ¿Qué vendría a ser una solución? Bueno, ya podríamos partir de lo que conversamos en la diapositiva anterior, ¿no? La solución es el resultado de una mezcla de dos o más componentes, o de dos o más sustancias. Pueden ser elementos o pueden ser compuestos, ¿ya? Entonces, esa mezcla homogénea, pues lo principal, lo que caracteriza principalmente a una solución es esta palabra de acá que se dice, es una mezcla homogénea, ya homogénea. Y basta que yo tenga dos componentes, ya sean elementos o compuestos, ya se tiene, ¿no? Una solución. Depende, ahora, la clasificación de las soluciones normalmente tiene que ver también con el tamaño. Normalmente las soluciones para que se disuelvan, sean homogéneas, el tamaño de las partículas está por alrededor de un nanómetro, ¿no? De 10 a la menos 9 metros, por ejemplo.
Entonces son muchas veces, no, de hecho no se perciben a simple vista las partículas del componente o de los componentes, ¿no? De ahí es de que es una mezcla homogénea, ¿no? Ahora, les decía que dentro de las soluciones se pueden tener las soluciones verdaderas que se llaman, que son precisamente las que el tamaño de partícula es menor a 10 a la menos 9 metros. Si nosotros vemos un rango de diámetro entre 10 a la menos 9 y 2 por 10 a la menos 7, estaríamos hablando de una solución coloidal, ¿no? En el cual muchas veces ya se puede observar el tamaño de la partícula. Por ejemplo, cuando disolvemos azúcar en agua, como que esa es una solución coloidal. Normalmente las partículas están en este orden, ¿no? Entre 2 por 10 a la menos 9 o 2 por 10 a la menos 7 metros. ¿Ya? Y bueno, finalmente la suspensión, que ya está casi pasando al lado de lo que es o representa ya una solución heterogénea, o más bien una mezcla heterogénea, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Creo que no, ¿no? Se llama suspensión. Se llama una suspensión. Por ejemplo, una suspensión puede ser algunos aceites que se encuentran bien mezclados con el agua. Cuando un motor, por ejemplo, se frega, normalmente saca uno el aceite como un chocolate, ¿no? Entonces el aceite ha logrado, por la temperatura, ha logrado disolverse en el agua, pero el tamaño de la partícula es relativamente grande, ¿no? Y entonces eso hace que sea un poco diferente a una solución verdadera. ¿Ya? Bueno, entonces, mínimamente para hablar de una solución, mínimamente hablamos de dos componentes, ¿no? Cuando uno quiere expresar la característica de una solución, obviamente dependiente de qué componentes la está formando, ahí es importante el tema de identificar la concentración de la solución. ¿Y qué es la concentración de la solución? No es otra cosa que una relación o una cantidad que expresa la relación entre normalmente el soluto y la solución, o el soluto o el disolvente, la solución. Entonces, lo que expresa una concentración tiene que ver con esa relación entre la cantidad de los componentes respecto a los demás o al total, ¿ya? Entonces, en una solución binaria, en la que entran solamente dos componentes, identificamos más claramente estos dos compuestos, el soluto y el disolvente. Normalmente estamos acostumbrados a que el disolvente sea líquido y el soluto sea sólido. No, esto es independiente. Pueden estar en estados diferentes, en cantidades diferentes, no hay problema. Obviamente que dependiendo de las características de los componentes se va a tener una solución verdadera, coloidal o una suspensión o una mezcla heterogénea, ¿no? Ya, normalmente el concepto de solución también se le llama disolución, porque se ha disuelto el soluto en el disolvente, ¿no? También se llama solvente al disolvente, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos eso siempre vamos a tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? Así también, como en las mezclas de gases, veíamos que yo puedo sumar la masa del soluto más la masa del disolvente, la masa de la solución. Ya, como no es una reacción química, también puedo sumar los moles por si acaso. Moles de soluto más moles de disolvente por 100. Bueno, al menos ahora, bueno, esta suma se cumple también en moles, ¿no? Siempre y cuando no haya una reacción química, les decía. Cuando ya hay una reacción química entre el soluto y disolvente, ya deja de ser una disolución para convertirse en una reacción química, ¿no? Recuerden que en una disolución se siguen manteniendo los compuestos de los cuales se partió, ¿no? Sigue el agua, el H2O, supongamos que este fuera cloruro de sodio, bueno, sigue el cloruro de sodio acá también. No desaparecen los elementos ni aparecen ni desaparecen, ¿ya? Ok. Entonces, miren, ¿por qué es importante este tema de las soluciones, no? ¿Cuál es la importancia de las soluciones en un laboratorio químico, de una industria, de una farmacia
o en una industria en sí, o por último en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria estamos rodeados de soluciones, de productos que están en solución. ¿Y por qué es importante esto? La solución me permite muchas veces manejar un producto que es muy reactivo. Por ejemplo, el caso del ácido clorhídrico. O el mismo alcohol. Normalmente no se puede manejar alcohol puro, por ejemplo, al 100% de pureza porque es muy volátil y muy inflamable. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lo trabaja, se lo maneja con agua. Entonces ya la solución de alcohol, uno dice alcohol etílico, ¿no es cierto? Pero en realidad es una solución que está disuelto y tiene una concentración, ¿no ves? Cuando decimos que el alcohol, ¿cuál es la concentración del alcohol que usamos para el tema de bioseguridad? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es la concentración? Hay diferentes concentraciones de la solución de alcohol, ¿no? Del alcohol que uno le llama. O el alcohol Yo etílico. uso al 99. ¿Al 99 usás? ¿Por qué al 99? ¿Eso usás para las manos? Rodríguez, ¿quién era? Ajá, el que se compra en la farmacia, ¿no? Ajá, ¿y por qué usás el 99? Claro, para las heridas, el mismo. Ah, ya, pero no es para la bioseguridad, ¿no ves? Porque ese alcohol pues no tiene mucho, se ha demostrado que su capacidad antiviral o de desinfección está entre el 70-80%. Menos no, más tampoco, porque más rápido se evapora. Entonces ahí está, miren, el alcohol no se puede manejar mucho al 100% porque se evapora muy fácilmente. Otra característica importante también bueno, ahí hay una solución. Les decía, el ácido clorhídrico, por ejemplo, es muy reactivo, o el ácido sulfúrico. Yo no puedo manejar ácido sulfúrico puro como reactivo, entonces lo manejamos en agua, porque si no me ataca los recipientes, me ataca los envases, no, es muy peligroso manejarlo así, entonces se lo maneja en solución acuosa. ¿Ya? Ahora, ahí es un ejemplo, ¿no? de cómo, para manejar, ¿no? O manipular un reactivo o un compuesto. Otro, obviamente, tiene que ver con el tema de que se modifican algunas propiedades. Por ejemplo, aquí, esta gráfica muestra lo que se llama el diagrama de fase del agua. No sé si lo vimos esto, creo. Cuando se tienen los tres estados en un diagrama presión versus temperatura, se identifica que en esta zona es el sólido, acá está el líquido y acá está el estado gaseoso. Entonces, por ejemplo, cuando el agua está en estado de manera pura, aquí tiene su punto triple, esta es su curva de ebullición, ¿no? Esta es su curva de ebullición. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando a una atmósfera, supongamos que tenemos por acá una atmósfera, el agua hierve, a 100 grados centígrados, o esta de acá, perdón, esta de acá. Supóngase aquí una atmósfera, digamos, ¿no? El agua estaría hirviendo a 100 grados centígrados. Pero si nosotros agarramos ahora y al agua le agregamos sal, entonces se modifica su diagrama de fase a este de acá, este que está punteado. Entonces fíjense que ahora a la misma presión de una atmósfera, ya antes que tenía una temperatura de ebullición de 100, ahora ya no hierve a 100, ahora hierve a mayor temperatura. Entonces, por ejemplo, ahí utilizamos sustancias que han aumentado su punto de ebullición y han disminuido su punto de congelación. Por decir, antes se congelaban a 0 grados centígrados, ahora se congelarán a -10, -20 grados centígrados, ¿no? Entonces se han modificado las características, algunas características de líquido, sobre todo de un líquido. El agua es el mejor ejemplo. Eh, a ver, cuando por ejemplo, para el caso de un radiador, ¿han visto el agua que se le echa al radiador de una movilidad? ¿Alguien conoce? No es agua pura, ¿no? Lo, lo que El se le... agua destilada. Tampoco le cuento que es agua destilada. ¿Cuál es la diferencia entre el agua destilada y el agua potable? Es la cantidad de solutos que tiene disuelto, ¿no? El agua destilada es prácticamente agua pura, mientras que el agua potable tiene una cierta cantidad de minerales que se han obtenido o que son propios del agua subterránea, digamos, que es de donde se obtiene, ¿no? La fuente subterránea. Entonces,
lo que tenemos es que, por ejemplo, el agua, esto sería el agua pura o el agua destilada que hierve a 100 grados centígrados y se congela a cero. Pero si ahí le agregamos sal, hacemos que la temperatura de ebullición sea más alta y lo mismo el punto de congelación sea más bajo también. ¿Esto en qué ayuda? Por ejemplo, el agua de radiador no es un agua cualquiera, les decía yo, ¿no? Y tampoco me conviene agua destilada. En todo caso, el agua de radiador tiene una serie de anticongelantes, tiene una serie de solutos que hace que se congele a menos temperatura. Porque imagínense, a ver, si yo tengo le pongo agua sin ese anticongelante, ¿no? El agua de un radiador se puede solidificar cuando estemos, por ejemplo, en el altiplano. Si ese automóvil está en temperatura cerca de menos 10 grados centígrados, menos 20 grados centígrados, entonces puede hacer que el agua se congele, ¿no es cierto? Y entonces ya no cumple la función de refrigeración que tiene con el motor. Por lo tanto, le agrego yo un anticongelante, entonces su punto de ebullición disminuye. Entonces ya no se va a congelar a 0 grados centígrados, sino se congelará a menos 20. Por lo tanto, lo tengo el agua en estado líquido que me permite pues su función de enfriamiento, ¿no? Entonces, lo mismo en el tema de la ebullición. Entonces, por eso es importante también el tema de las soluciones. Modifican las variables, algunas de las características de los componentes. ¿Ya? Bien, entonces eso es una solución química, por eso por la importancia que tiene que ver o en el uso, les decía, ¿no? Domiciliario, industrial o a nivel de laboratorio igual. Entonces, vamos a ver ahora cómo se clasifican las soluciones, ¿de acuerdo? Estas soluciones, bueno, fíjense que hay una variedad de clasificación dependiendo de algunas características. Por ejemplo, según el número de componentes, esa es una clasificación. Por el estado en que se encuentran los componentes también. Por la proporción del soluto con respecto al solvente o el carácter molecular que tienen el soluto, sobre todo como formando parte del componente de una solución. Rápidamente vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. Cuando hablamos de la solución de la división de acuerdo a sus componentes, normalmente hablamos de soluciones binarias, ternarias y multicomponentes. ¿No? Está claro que una solución binaria es cuando tiene dos componentes, soluto y solvente. La ternaria normalmente es en que ya aparece, ¿no? Más de dos componentes, normalmente tres componentes. Entonces, yo puede ser que tenga yo dos solutos y un solvente, o dos solventes y un soluto, ¿no? Entonces ahí va a depender ya. Y multicomponentes son aquellas soluciones que tienen más de tres componentes. Por ejemplo, cuando hablamos de una solución ternaria, el aire podría ser una solución ternaria, porque tiene oxígeno, tiene nitrógeno y tiene argón. Aunque el argón es muy, muy despreciable, pero podríamos decir que es una solución ternaria. Binaria, ya decíamos el agua con el alcohol en el agua, digamos, ¿no? Y el mejor ejemplo de una solución multicomponente, que tiene varios componentes, ¿cuál creen que puede ser? Una solución que tenga más de tres componentes. ¿Cuál podría ser? Un ejemplo, a ver. Una soda. La soda. Una soda, ok, puede ser una soda porque tiene agua, tiene azúcar, tiene gas, ¿no es cierto? Y además tiene los componentes que forman propia de la receta de una gaseosa, ¿no? Pero uno de los ejemplos más interesantes y más claro en esto de multicomponentes es el petróleo. El petróleo es una mezcla homogénea en el cual pues ahí tenemos sólidos, líquidos y gases metidos ahí. ¿Quiénes son los sólidos que están en el petróleo? Las grasas, los alquitranes, ¿no? Los líquidos, ni qué decir, ¿no es cierto? Ahí están las gasolinas, los aceites, el diésel, y después siguen los gases. Y dentro de los gases tenemos el metano, el propano, el dióxido de carbono, ¿no? Entonces ahí, esa es una solución multicomponente, ¿ya? Ok, entonces de acuerdo a la cantidad serían esas tres. Ahora, de acuerdo al estado físico en el que se encuentre, mire, podemos tener varios de estas. Ya puede ser, bueno, soluciones en las cuales son líquido, líquido, gas, gas,
sólido, sólido, son las más importantes, pero dentro de esa pues puede haber combinaciones también, ¿no? En el cual el soluto, fíjense que cómo queda la solución líquida, gaseosa y sólida, pero ¿de dónde vino esto? De unir el solvente con el soluto. Si tomamos como base el solvente que sea líquido, entonces yo puedo tener una solución en la cual sea el soluto, el gas y el líquido líquido o sólido líquido. Bueno, y uno se preguntará, ¿y cómo sé cuál es el soluto y cuál es el solvente? Normalmente el soluto es el que se encuentra en menor proporción, ¿ya? Y si se trata de un soluto que es un sólido, por ejemplo, bueno, va a depender también, ¿no ves? De la cantidad y de la naturaleza de la sustancia. Pero normalmente el soluto es el que se encuentra en menor proporción y se disuelve en el seno del otro líquido que es el solvente o disolvente, ¿ya? Y fíjense que vamos a ver ejemplos, a ver de cada uno. Normalmente el que manda para el estado final en que se encuentra la solución es el solvente, ¿ya? Es el solvente. Fíjense que al líquido, líquido, gas, gas, sólido, sólido. Entonces, pero tendríamos que ver ejemplos de cómo es cada una de estas, ¿ya? Cómo trabajamos con las soluciones de gas, por ejemplo, líquido, gas, líquido, 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 sólido, ¿ya? Entonces aquí los ejemplos que tenemos, miren, a ver, ok, aquí está. Lo que mencionaban hace rato, por ejemplo, el agua gasificada, el agua con gas, tendría el gas. ¿Quién me dice cuál es el gas que meten al agua o a las que ustedes están usando ahora? A ver, cuando tenemos, a ver, en este caso, miren, denme un segundo, ya acá, vamos a ponerlo aquí. A ver, si yo tengo una solución líquida y el solvente es líquido, yo puedo combinar un gas con un líquido. Le decía la bebida gaseosa, ¿no? Yo le decía, ¿quién sabe cuál es el gas? ¿Cuál es la sustancia que está ahí? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál es la sustancia que forma parte del agua con gas? Es agua, obviamente, ¿y qué más sería? ¿Quién sabe qué compuesto es el gas que está en el agua? ¿Es el mismo que está en la soda? ¿Es el mismo que está en la cerveza o en las bebidas carbonatadas también, que le llaman? ¿Quién es ahí? ¿Saben? ¿Se imaginan quién es el gas que tenemos? A ver. ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿Nada? Vamos, vamos. Los que pueden googlear. El gas que se encuentra en el agua carbonatada o el agua con gas, en la soda, en la cerveza. ¿Cuál sería el gas ahí? ¿Seguro? Ácido carbónico. El ácido carbónico. Más o menos. En realidad es, claro, el origen puede ser el ácido carbónico, pero en realidad lo que se tiene ahí es el dióxido de carbono. Ya es el dióxido de carbono, lo que se utiliza en las bebidas carbonatadas. ¿Ya? Claro, uno tiene un mal concepto del dióxido de carbono. El problema del dióxido de carbono es la emisión de las industrias o de los automóviles, que que ha hecho que se rompa el equilibrio, porque el dióxido de carbono es necesario para la atmósfera, por si acaso, ¿no? Es el que permite un poco también lo que es regular toda la radiación ultravioleta del sol, ¿ya? Pero el problema es cuando se ha aumentado, pues se convierte como en una especie de capa, ya tenemos demasiado y eso hace que se concentre, obviamente, la radiación, digamos, o la emisión, el tema del calor, que se convierte como una especie de aislante, entonces hace que el calor de la Tierra no salga y obviamente viene el calentamiento, ¿no? Pero obviamente eso es cantidades grandísimas que se tienen. Pero el que tenemos nosotros es el dióxido de carbono que proviene del ácido carbónico o de otras reacciones también, ¿no? Bueno, el líquido líquido, el alcohol y el agua, decíamos, ¿no? El sólido líquido, el más seguro, el tema del cloruro de sodio, la sal,
el azúcar en el agua. Cuando tengo gas, uno de los ejemplos más importantes es el aire, por ejemplo, ¿no? La mezcla de oxígeno y nitrógeno, o el gas natural. Cuando yo tengo en este caso líquido-gas, fíjense que el solvente es un gas y el soluto es un líquido. Entonces aquí normalmente podemos ver el agua en el aire, la humedad, cuando tenemos la humedad, bastante humedad, el agua que está en el aire está en estado líquido, pero en partículas muy pequeñas, y eso hace que esté en solución en el estado gaseoso, ¿no? El sólido en el gas, podríamos tomar lo mismo, el solvente que puede ser el aire, y el sólido puede ser en las partículas de carbono, por ejemplo, el hollín, el humo que está presente ahí, ¿no? Esta tal vez es la más rara. Miren, la solución es un sólido, el solvente es sólido. ¿Y qué pasa si el soluto es gas, o es líquido, o es sólido también, ¿no? El ejemplo, va a ver, si empezamos en la cual los solventes y el soluto es sólido, un ejemplo importante es el acero. El acero es una solución que está formada mayormente, el solvente es el que está en mayor proporción o en mayor cantidad. ¿Quién me dice de qué está conformado el acero? ¿Quiénes lo conforman el acero? El acero es una solución sólida, por si acaso. ¿Cuál sería a ver, cuáles serían los componentes? Creo que el solvente es hierro, ingeniero. El solvente es hierro, ya. ¿Y el soluto? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, a ver, el soluto? Efectivamente, el soluto, perdón, el solvente es el hierro. Normalmente, Carbono. carbono, muy Hierro y bien. carbón. Hierro y carbón. El carbón es el soluto ahí, ¿no? Ahora, dependiendo de los tipos de acero, pueden tener otros elementos. Aparte del carbón, le puedo poner otros elementos. Entonces uno se preguntará, ¿y cómo es que el soluto, como el carbón es sólido y el solvente, el hierro, cómo es que se disolvió? ¿Qué se tuvo que hacer para preparar esa solución? ¿Qué creen cómo fue que se mezcló el carbono con el hierro para formar una solución que es el acero? ¿Qué tuvo que hacerse ahí? Con altas temperaturas. Dándole energía calórica. Dándole energía calórica, y como dice su compañera, cuando ustedes altas temperaturas, ¿qué logran? ¿Qué pasa? Si calientan el hierro, calientan el carbono, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar ahí? Se funde. Se funde, ¿no es cierto? Claro que sí, se funde, pasa al estado líquido, ¿no? Y pasando al estado líquido, pues logro yo disolver, o sea, es como mezclar el alcohol con el agua, por decirlo de una forma, y después se solidifica eso, y ya obviamente tengo la solución, ¿no? Obviamente ya tengo la solución sólida. Entonces, la mayoría de las aleaciones son así. Por ejemplo, el bronce, ¿no? Es una solución, es una aleación. ¿Quiénes lo conformarán el bronce? El bronce, por si acaso, no es un metal, ¿no ves? Ni un no metal, no está en la tabla el bronce, porque es una aleación. ¿Quiénes creen que lo conforman el bronce? Por su color, yo creo que cobre. Muy bien, cobre. Exactamente. El cobre es el que está en mayor proporción, y el segundo elemento que lo conforma, ¿cuál creen que será? ¿Cuál creen que será el, el cobre y el estaño? ¿No? El cobre y el estaño son los que normalmente conforman el bronce. Hay otras amalgamas también las amalgamas también es un ejemplo. A ver, aquí teníamos los ejemplos, decíamos, ¿no? Gas líquido, la bebida gaseosa, el alcohol en agua, la sal en el agua.
Cuando tenemos la solución gas-gas, el aire, el agua en el aire, decíamos acá, sólido gas, podría ser yodo sublimado en el aire, ¿no? O cuando tenemos aquí, por ejemplo, el tema de sólido gas, el hidrógeno en un metal que es el platino, ¿no? Cuando se funden los metales, muchas veces ahí se mete con hidrógeno para darle cierta característica al platino. Entonces ahí tengo yo una solución también. Líquida, sólido, el mercurio en el oro, con el oro, ¿no? No sé si el tema de la amalgama, les decía hace rato. ¿Han escuchado hablar que para poder obtener el oro en los ríos, ¿qué utilizan? Que es un problema por la contaminación, eso. Utilizan mercurio. Por ejemplo, en la parte norte del Beni, utilizan para poder extraer el oro de los ríos, ahí utilizan el mercurio. ¿Qué es lo que hace el mercurio? Lo atrapa, lo disuelve al oro prácticamente, ¿no? Pero en este caso, miren, en realidad el líquido, el que está en menor cantidad es el mercurio. Entonces el mercurio es el soluto y el sólido es el solvente. Ya es como que el mercurio se disuelve en el oro. Ya, ahí tendríamos entonces, estas serían entonces la clasificación de las soluciones, ¿no? Según el estado físico, el estado de agregación en que se encuentren. ¿Ya? Ahora, según la proporción de los componentes, dice, esta es otra clasificación de las soluciones. ¿Cómo se clasifican las soluciones? En diluidas, ¿no? Concentradas, saturadas, y hay una más acá, sobresaturada. ¿Ya? Sobresaturada. Aquí no me faltó, permítanme, aquí me ha faltado una. Aquí en realidad hay una más que es la solución sobresaturada. Ya aquí la otra solución es la sobresaturada. Sobresaturada. ¿Cuál es esa solución sobresaturada en la cual el soluto ha logrado superar esa barrera, ¿no?, que tenía en la solución saturada? Entonces las soluciones sobresaturadas son las que tienen más soluto del que se puede disolver. Esa es la solución sobresaturada. Vamos a ver al final esto de acá. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces las diferentes, la clasificación de acuerdo a la concentración, ¿no? Tendríamos ahí. Entonces, diluidas, saturadas y sobresaturadas. Ya, aquí, por ejemplo, miren, tenemos una solución diluida. Supóngase, veamos el ejemplo del agua con el azúcar en el agua. Echamos una cucharadita y en un litro de agua es una solución diluida. Si le aumentamos unas 10, 50 o unas 10 ya, o unas 20, puede ser una solución concentrada. Si le agregamos mayor cantidad y vemos que al final se asiente y ya no se disuelve, entonces tiene una solución saturada. Quiere decir que ya llegó al máximo, la máxima cantidad de soluto que puede disolver es disolvente. Pero si yo agarro y caliento esta solución, se disuelve lo de acá del fondo, por si acaso, lo agito y se va a disolver. Entonces ahí ya tengo una solución saturada o concentrada nuevamente, pero si luego agarro y lo enfrío, vamos a ver luego eso. Entonces, vamos a ver que se ha logrado disolver esta cantidad, esto que está en el fondo, esto que se llama el precipitado, y al final he logrado tener mayor cantidad de solutos. Entonces ahí se dice que es una solución sobresaturada, ¿ya? Sobresaturada. Y está claro que esto depende de la concentración, ¿no? Mientras sea más diluida, obviamente la concentración es baja. Cuando esté, en este caso, más concentrado hasta saturar, significa que la concentración es más elevada. ¿Ya? Bueno, y finalmente, según el carácter de las moléculas, ¿no? El carácter molecular, se lo pueden clasificar en soluciones conductoras o electrolíticas, también se llama,
y las soluciones no conductoras. Entonces, las soluciones electrolíticas son aquellas en las cuales normalmente el soluto se ha ionizado, se convierte en iones. ¿Qué cosa es un ion? Es una molécula incompleta y con carga eléctrica además. Por ejemplo, si yo agrego, nosotros acá, este experimento se hace en laboratorio, no sé si ya lo han hecho en laboratorio, cuando prueban las características del agua y le agregan sal, no sé si lo vieron ya ese, ¿todavía no lo han visto en laboratorio? Sí, lo hemos visto. Ahí está, ¿no ves? Entonces, cuando el agua es destilada, ¿cuál sería la situación con el agua destilada? ¿El primero o el segundo? ¿Es que el foco alumbra o que el foco no alumbra? Cuando yo le coloco agua No alumbra. destilada, no alumbra, ¿no? Porque no tiene sal, no tiene iones, no tiene alguien que transmita o que porte los electrones para la corriente eléctrica. Entonces, si yo empiezo a agregarle a sal, pues vamos a ver que esa solución, la cloruro de sodio se ioniza y eso permite el paso de la corriente eléctrica. Entonces, son las soluciones conductoras. Eso es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, el funcionamiento de una batería de automóvil o una pila funciona con una solución electrolítica que pase la corriente de ahí. ¿Ya? Y bueno, aquellas soluciones que son no conductoras por dos razones, puede ser un líquido no conduce la corriente eléctrica por dos razones. Una, obviamente que se trata de un líquido puro y que no se ioniza, o es muy baja su ionización, como por ejemplo el agua. Otra es que la solución que se le agregó, pues o el soluto que se le agregó no se ha logrado disolver o no se disuelve. Por ejemplo, si ustedes el agua destilada le agregan sal, obviamente que pasa la corriente. Pero si en un recipiente en lugar de sal le agregan azúcar, ¿no? No va a pasar la corriente. Va a ser igual que al principio, o muy baja, tal vez un pequeño destello. ¿A qué se debe eso? A que el azúcar no se ioniza, no se divide su molécula, por lo tanto, no pasa la corriente, no forma iones, entonces no pasa la corriente. ¿Ya? Eso sería entonces la característica de la clasificación de soluciones. Listo. Hasta aquí, más o menos claro, ¿se entiende? No es muy complicado esto, ¿no ves? Es repasar nomás la teoría. Lo que sí ya es importante ver el tema de la concentración de soluciones. Ya lo que decíamos que la concentración establece o mide o determina o calcula la relación normalmente a través de un cociente, una fracción entre la cantidad de soluto sobre la cantidad de disolvente, ya sea o de solución total, ¿no? De la masa total o de los moles totales. Entonces, esta forma de expresar la concentración se divide en dos grandes grupos, el de expresa en unidades físicas y el que expresa en unidades químicas. Normalmente se usan los dos, ¿ya? Y el primero es más o menos como el que ya hemos visto, que son los porcentajes en masa, en volumen, masa, volumen y partes por millón. Ya, o el conocido ppm, partes por millón, que se utiliza para normalmente o solamente para expresar la concentración de soluciones muy, muy diluidas, como por ejemplo el cloro en el agua, el oxígeno en el agua, ¿ya? Entonces, esa es una medida en unidades físicas. Como son porcentajes todos estos de arriba, es lo que ya hemos visto, ¿no? El porcentaje no es más que dividir la masa del soluto sobre la masa total por 100. En el caso del volumen, sería volumen del soluto sobre volumen total por 100, ¿no? O la combinación masa-volumen, masa que puede ser ahí, ¿no? La masa del soluto sobre el volumen total, ¿ya? Ahora, en unidades químicas se tiene la molaridad, normalidad, fracción molar y molalidad. Estas formas de expresar la concentración, sobre todo la molaridad y normalidad, se utiliza mucho en el laboratorio, ¿no? La otra, los porcentajes normalmente lo vemos de manera comercial o de información,
Entonces, cuando se preparan soluciones con mayor precisión, pues ahí se utiliza ya la concentración en unidades químicas. Molaridad, que tiene que ver con los moles de soluto por volumen total. La normalidad, que tiene que ver con los equivalentes gramos, que ya también lo estuvimos viendo antes. La fracción molar es la fracción de cada componente sobre, ¿no? En este caso, hacemos la fracción molar, los moles de cada componente sobre los moles totales, o la masa de cada componente sobre la masa total. Entonces, y la molaridad, que es una diferencia con la anterior por el tema de que la molaridad trabaja con el disolvente, no con el solvente, no con la solución. Lo vamos a ver enseguida en las fórmulas, ¿ya? Aquí está, miren, un resumen de cada una de las formas que tenemos para el tema de la solución, ¿ya? Por ejemplo, en unidades físicas, el porcentaje peso-peso, masa-masa es la masa de soluto sobre la masa de solución por 100. El de volumen, volumen de soluto sobre volumen total por 100. Y así vamos yendo, miren la masa-volumen, en las partes por millón, que representaría un miligramo de soluto por cada litro de solución. En el caso esos son las ppm, ¿no? En el caso de las unidades químicas está la molaridad, que es moles de soluto sobre litros de solución o sobre volumen. La molaridad, que es moles de... Esta es la que un poco cambia. Miren, la molaridad no es lo mismo que la molaridad. Esta es con L, esta es con R. La molaridad es los moles de soluto por kilogramo de solvente. Si ustedes revisan acá, son muy pocas las ecuaciones en las cuales se habla de lo que representaría en el denominador algo que no sea el soluto, porque miren, aquí está el soluto. En todos lados es gramos de solución, perdón. Solución, 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 solución. Entonces, fíjense que todo es sobre el total, la solución total. A eso le llamamos la solución. Y depende si ya es unidad química, serían en unidades químicas como los moles o los equivalentes, ¿no? Mientras que si sigo trabajando con masa, con volumen, sigo trabajando con eso, pues son unidades físicas, ¿ya? Entonces es importante tomar en cuenta eso. A ver, así rápidamente, aquí están las fórmulas también y algunos ejercicios. El porcentaje en masa ya está claro, es la masa de soluto sobre la masa total. En volumen sería el volumen de soluto sobre el volumen de disolución, que sería el que ya encontró. O sea, que es el volumen de la solución, ¿no? Masa-volumen, fíjense que es importante, que es la masa sobre el volumen. En todos los casos acá, el volumen está en litros, la masa en gramos, ya la masa en gramos. Entonces, eso representa los porcentajes, ¿no? Las unidades físicas y las químicas precisamente está aquí. La molaridad es los moles de soluto sobre el volumen total. Esa es la molaridad. Los moles de soluto sobre el volumen de la solución o el volumen total. ¿Ya? Eso representaría. Ahora, bueno, aquí tenemos un ejercicio en el cual nos piden la molaridad de la disolución obtenida al disolver 12 gramos de cloruro de sodio en agua destilada hasta obtener 250 ml de disolución. ¿Ya? De disolución. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Bueno, tomar en cuenta, ¿no? De que me está dando como dato la masa de soluto adicional que se tenía, a la que se tenía, ¿no? Porque anteriormente dice que bueno, en este caso disolvemos 12 gramos de cloruro de sodio, dice, en cierta cantidad de agua destilada para obtener 250 ml. Ojo, mucho cuidado acá, ¿no? Fíjense que estos son gramos y estos son 250 ml. Entonces hay que tener cuidado que no es la misma unidad y con toda seguridad este valor puede ser que cambie dependiendo de la temperatura, dependiendo de las condiciones, ¿no? Entonces, miren aquí, a ver, veámoslo este ejercicio que ya está resuelto acá. Primero, esos gramos lo llevamos a moles, porque como me pide en este caso cuál es la molaridad, y molaridad es moles de soluto sobre moles disolvente, entonces acá esos 12 gramos lo convertimos a moles. ¿Cómo lo convertíamos a moles? ¿Usando qué cosa? Peso molecular.
el peso molecular. Entonces ahí está, masa sobre peso molecular. La masa son los 12 gramos, el peso molecular con más decimales es el 58.5, aquí podemos redondear eso. Y ahí está, miren. Entonces el resultado me da 0,2 moles. ¿Ya? 0,2 moles. Entonces la masa 12 gramos, el peso molecular 58,44 gramos mol y me da los números de moles. ¿Ya? Ahora, el otro era la molaridad. Es muy parecido a la normalidad. Bueno, en este caso vamos a calcular la molaridad, ¿no? Aquí lo que hemos obtenido solamente es los números de moles. Entonces, la molaridad, si ya tengo los moles, entonces la molaridad, recuerdan ustedes que eran los moles de soluto sobre el volumen total o de solución. Entonces, el volumen total es 250 ml, así que aquí sería 250 litros, ¿ya? Y la masa, o los moles más bien que había que poner. Recuerdan que peso molecular es igual a lo que representaría los moles de soluto sobre la masa total. Y ahí tendríamos la molaridad, 0,8 molar. ¿Ya? Ahí tendríamos la molaridad 0,8. Otra cosa que es importante y está muy relacionada a la concentración de las soluciones, tiene que ver con el concepto de pureza o riqueza también. Entonces ustedes seguro pues que han escuchado hablar, ¿no? Esa solución tiene una pureza del 20% o tiene una riqueza del 30%. Entonces, ¿cómo se calcula, digamos, si me dan a mí un porcentaje de pureza, cómo sacamos la masa pura? Entonces, tomando en cuenta acá, miren, la masa de la sustancia sobre la masa total. Eso me da, esto me da la relación, digamos, ¿no? Entre lo que representaría el porcentaje de pureza, ¿ya? Entonces, aquí fíjense que cuando hablamos de esa pureza, es la masa del componente que estoy utilizando o los moles del componente que estoy utilizando sobre la masa total o la masa comercial, que la teníamos en el otro problema también. ¿Ya? Entonces aquí está lo que representaría la pureza. Y bueno, a ver, veamos este ejemplo que ya está hecho acá. Dice, ¿cómo prepararía 100 ml de una disolución 0,15 molar de hidróxido de sodio en agua a partir de hidróxido de sodio comercial al 95% de riqueza, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Se ha preparado una nueva solución con parte de otra, que en este caso era una solución de hidróxido de sodio que ya había, ¿no? Del 95%, dice, ¿no? A ver, entonces en este caso, miren, la molaridad, como me han dado la molaridad, entonces despejamos de la definición de molaridad que era igual recuerden que permítanme aquí, podemos anotarlo, a ver. Recuerdan ustedes que la molaridad, a ver, vamos a ver si está mi curso. Recuerdan ustedes que la molaridad, ¿no? Era igual a los moles de soluto, ¿no? Sobre los moles totales. Sobre los moles totales, ¿no? Perdón, sobre el volumen total. Acá es sobre el volumen total. Ya está. Entonces, ¿de dónde sacamos esto? Pues fíjense que los números de moles es igual a la masa, ¿no? Y claro, aquí multiplicaríamos por el peso molecular del compuesto con el que se está trabajando sobre el volumen total. Ya está. Sobre el volumen total. Entonces, si de esta fórmula yo despejo la masa, miren, la masa va a ser igual a la molaridad por el volumen total sobre el peso molecular, ¿no? Entonces, si despejamos de acá cualquiera de ellos. Aquí hay un error, ¿no? Hay un error aquí. ¿Dónde está el borrador? Ya, ahí está. Ahora lo corregimos. Entonces, esta sería la masa del soluto sobre el volumen total. ¿Ya? Y aquí es importante tomar en cuenta siempre de que la masa se debe expresar en gramos, ¿ya? Y el volumen sí o sí normalmente se expresa en litros, ¿no? En litros de solución. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se ha hecho con el ejemplo? Dice, ¿cómo preparar 100 ml ya de una disolución
que tiene una concentración de 0,15 molar de hidróxido de sodio. Entonces aquí está, a ver, hallamos, fíjense, en este caso la cantidad de sal pura que ha intervenido en la molaridad, o en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como conocemos la molaridad, conocemos el peso molecular, conocemos la distancia, entonces se concluiría sobre esta de acá y la plataforma NEO también, en base a esto, mire, tenemos 0,15 moles por litro, multiplicamos por el peso molecular, que es 40 gramos por mol, entonces aquí se simplificaría el mol con el mol de acá, ¿no? Y en este caso el volumen, que es 0,1 litro. Entonces este litro del volumen se simplificaría con el litro acá y me quedaría solamente, en este caso, gramos. ¿Ya? Y tendríamos la masa. Entonces esta es la masa de soluto que tiene la solución inicialmente. ¿Qué es lo que se va a hacer acá? ¿No? ¿Qué es lo que se estaría haciendo acá ahora? Se está sacando la masa que va a haber en el producto comercial, el 95%. Entonces, del porcentaje de pureza o de la definición de pureza sacamos la masa de hidróxido de sodio comercial, que de la fórmula de porcentaje se sacará igual a la masa pura y 100 sobre 95. ¿Ya? Entonces se reemplazaría ahí. Creo que no se ve muy bien. Ahí sí se ve. Entonces, la masa será igual a la masa de hidróxido de sodio que había antes, ¿no es cierto? O que estaba, que ya hemos calculado, por 100 sobre 95, que es despejando de acá. ¿Ya? Y tendríamos ahí el hidróxido de sodio comercial. En que se tendría, ¿no? Permítame que voy a borrar esto de acá. Ya. Aquí hay. Listo. Este es otro ejercicio, ¿no? Permítame que vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrarlo. Ya. No se borró. Denme un segundito. Ahora sí. Vamos a volvernos a conectar. Y ahí ya se borra. Ahora sí vieron que ya se borró. Bien, les decía yo que aquí vamos a tener otro ejercicio, por ejemplo, donde dice que se prepare 250 centímetros cúbicos de una disolución de ácido clorhídrico 2 molar, sabiendo que el frasco de ácido clorhídrico tiene las siguientes indicaciones. Dice, no, me da la densidad y la pureza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Otra vez, tenemos el volumen, tenemos la concentración, hallamos la masa de soluto, molaridad por el peso molecular, por el volumen. Entonces, me dieron de dato, ¿no es cierto?, acá la molaridad, que son 2 molar, entonces eso 2 molar representa 2 moles por litro. Por el peso molecular, en este caso el ácido clorhídrico es 36,5, ¿no? Que se tendría acá por el volumen, que son 250 centímetros cúbicos, pero acá son 0,25 litros. Es dividido entre 100, porque un litro tiene 1000 milímetros o 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces ahí tendríamos los cálculos ya, miren, y pues se tendría en este caso ya, si yo tengo la masa y tengo la densidad, pues se hallaría el volumen, ¿no? Se hallaría el volumen, entonces ahí estaría ya calculado, ¿ya? Bueno, para terminar con esto de las unidades químicas, también tenemos lo que es la fracción molar, que ya lo habíamos visto algo en gases, en las mezclas. De todas maneras, la fracción molar se calcula los moles del componente sobre los moles totales, ¿sí? Los moles totales que se tendrían, y se puede aplicar lo mismo para el soluto como para el disolvente, ¿no? Yo tengo dos valores, la fracción molar del soluto y la fracción molar del disolvente. La suma de ambos me tiene que dar 1, ¿no? La suma de ambos me tiene que dar 1 ahí, ¿ya? Del soluto más el disolvente. Ahí está lo que decíamos, la suma nos da 1. Ya, entonces siempre es importante tomar en cuenta esa relación. Como es si puedo tener yo 5 fracciones molares, habría que hacer de las 5 reacciones, ya de los 5 componentes. Para cada componente se va calculando 1. A ver, por ejemplo, en este caso, miren, calcular, dice, la fracción molar de metano
¿no? Y del etano en una mezcla gaseosa en la cual se tienen las cantidades de cada uno, ¿no? 4 gramos del metano, 6 gramos del etano. Y bueno, a ver, ¿cómo se calcularía entonces? Entonces, la fracción sería, primero hay que hallar los moles de metano, la masa sobre el peso molecular. Ya está. Luego, lo mismo hacemos, los moles esto era el metano del etano. Decía acá 6 gramos, dividido entre el peso molecular entre 30 gramos mol, y ahí tendríamos 0,20 mol. Entonces yo tengo por un lado 0,25, por otro lado 0,20. Entonces aquí tendríamos los moles totales y sacaríamos ya los moles para cada uno. De 4, 0,25 y del segundo componente. La diferencia entre 0,2 y 0,56 obviamente es la de bueno, aquí tendríamos la de los componentes, ¿no? Esto, aquí ya, claro. Aquí yo saqué los moles del metano y aquí saqué su fracción molar, que vendría a ser los moles de metano sobre los moles totales. Y la otra fracción es en este caso, la del etano, ¿no? En el caso del etano lo mismo, los moles sobre los moles totales. Los moles del etano era 0,20, sobre los moles totales me da 0,44. Si uno suma estas dos, 4 más 6, 10, va 1, 5 y 1, 5, 10, y al final entonces me da 1, ¿no? Eso me da 1. Entonces ahí muestra entonces de que se cumple esta regla, ¿no? De la fracción molar. ¿Ya? Listo. Este tema de solubilidad lo vamos a ver ya después en el siguiente tema o en la siguiente parte, ¿ya? Hasta aquí entonces veríamos una primera parte. Ok. Vamos a terminar, vamos a dejar acá la clase y el día martes, la próxima semana, pues ya continuaríamos. ¿De acuerdo? Vamos a, para ya la siguiente clase, vamos a trabajar con ejercicio, ¿no? Para que podamos trabajar. ¿Está bien? Quedamos entonces acá.